Felicidades, tu cumpleaños. ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué quieres? Regálame una historia. Ok. El regalo de Clara para Philippe es un cuaderno de viaje por donde un día pasaba el muro. Philippe nació en noviembre de 1989 en Berlín Este. Clara nació también ese año en la Alemania del Oeste. Para ellos, ser del Este o del Oeste no juega ningún papel. Pero en este viaje, Philippe va a descubrir que durante 25 años ha vivido en una ciudad que en parte desconocía. Clara y Philippe van a ser conscientes de que hace 25 años su historia de amor no hubiera sido posible. Cuando Philippe y Clara nacieron, el muro de Berlín, la imagen real del telón de acero que separaba dos mundos, el este y el oeste, el capitalismo y el comunismo, se disolvía como un azucarillo ante los ojos del mundo, sin disparar ni un solo tiro, sin un solo gesto de violencia. Nadie tiene la intención de construir un muro. Esa frase del líder comunista Walter Ulbricht ha pasado a la historia de la infamia. 2 meses después, un caluroso domingo de agosto, los berlineses se despiertan con miles de soldados bloqueando las calles y una alambrada de espino separando la ciudad. Fue una tarea gigantesca, ejecutada en una sola noche. Berlín se convertía en el símbolo del telón de acero. Incrustada en Alemania Oriental, Berlín fue la pieza clave del juego de ajedrez de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría había comenzado. Podemos imaginar las caras de los berlineses viendo cómo la ciudad se dividía en dos, y con ello familias enteras. El nodo de la España de Franco encontró en el muro un filón propagandístico para poner de manifiesto la barbarie roja. La situación de los habitantes de la zona este empeora de día en día. Murallas y alambres espinosos cierran la salida a los que quieren huir y su población tiene que utilizar toda clase de recursos para poderse comunicar con sus compatriotas de la zona libre. A Mónica le tienen que descolgar por las ventanas los ramos de flores para su boda porque la casa de sus padres quedó en el este. Mónica llora desconsolada porque sus padres no pueden asistir a su boda. La acera había quedado en el oeste capitalista. Durante esas primeras horas de sorpresa, algunos consiguieron atravesar las alambradas. El soldado Hans Conrad Schumann hacía guardia en la calle el 15 de agosto al lado de la alambrada. Fuma nervioso. De repente, echa a correr. Schumann, años después, contaba a Televisión Española cómo fueron aquellos momentos. Durch die Trennung irgendwie hat mir das nicht mehr recht behagt.
Salté a las 4 de la tarde. Lo tenía todo pensado, había paseado a lo largo de la alambrada y la bajé con la mano. Eso lo tuvieron que ver centenares de berlineses que pasaban por allí. Le dije a un joven que quería huir. Poco antes de las 4 de la tarde, una furgoneta de la policía de Berlín Oeste se acercó y abrió la puerta. En ese momento salté. Muy cerca de donde Schumann consiguió huir en los días siguientes, y mientras se empieza a levantar el muro con bloques de hormigón, se producen imágenes dramáticas. Frida Schultz, 59 años, lo consigue pese a que los de la policía intentan agarrarla por los pies. Pero otros, como Olga Segler, 80 años, que saltó del segundo piso y cayó fuera de la colchoneta, no. Fueron las primeras víctimas del muro. En el tramo de Bernauer Straße, donde las casas quedaban en el este, pero la acera era del oeste, la gente huía por las ventanas antes de que vinieran a taparlas. Saltar el muro en busca de la libertad se convierte en una aventura a vida o muerte. Günter Littfing fue la segunda víctima del muro. El primer muerto por disparo, 11 días después de ponerse las alambradas. Era el 24 de agosto. Mi hermano se acercó a la orilla del río con su bicicleta. 2 guardias de la policía de ferrocarriles vigilaban desde el puente. Vieron a mi hermano en la orilla y le dijeron: «¡Alto o disparamos!». Hasta ese momento no había habido un disparo en Berlín. Lo cazaron como a un pato en el agua. Le dieron un tiro en la nuca. Todo esto iba a ser borrado del mapa. Yo lo cogí para erigir un monumento a mi hermano y a todas las víctimas del muro. Cerca de 100.000 personas intentaron cruzar el muro en 28 años. Lo consiguieron unas 5.000. Este cementerio lo destruyeron para construir la Franja de la Muerte. Desde el oeste se ponían altavoces con programas de radio para los que estaban al otro lado. Pero a medida que aumentaba de tamaño la Franja de la Muerte, tuvieron que recurrir a simples carteles que con el tiempo apenas si se veían desde el otro lado. Así era en 1929 la Potsdamer Platz. Y así es hoy. El Checkpoint Charlie es una de las zonas de Berlín más visitadas por los turistas. En aquellos días era uno de los pasos fronterizos entre la zona americana y la soviética. Y se convirtió en el punto más caliente del mundo. Pocas semanas después de construirse el muro, en octubre de 1961, los del este intentaron registrar a un oficial americano. Tanques estadounidenses y soviéticos
se colocan frente a frente apuntándose mutuamente con el dedo en el botón de disparo. El mundo estuvo a un disparo de otra guerra mundial. La sensación de la población es de que el peligro era inminente y que había que arriesgar incluso una guerra mundial con tal de salvar a Berlín Occidental. La sensación que había entre las tropas rusas y las americanas enfrentadas, sus tanques a pocos metros, era de que Berlín habría que resolverlo de alguna forma, pero en ningún caso podía llevar a una conflagración de consecuencias catastróficas para la humanidad. It's a fine day. People open windows, they leave their houses just for a short walk. El muro no mató las ansias de libertad. Cientos, miles de alemanes intentaban atravesarlo cada año y probaron todos los métodos posibles. Algunos cavaron túneles. Otros trucaban los coches para ocultar pasajeros. Aquí es donde se escondían. Construyeron globos caseros. Alguno lo logró remando por el Mar del Norte. Se lanzaron con coches y camiones contra el muro, hasta que se puso la tercera generación de bloques de hormigón a prueba de camiones. Los tres hermanos Bethke lo consiguieron cada uno con un método a cual más arriesgado. El primero, Ingo, con una colchoneta flotando por el río. El segundo, Olga, lanzando una tirolina con una flecha desde un edificio de Berlín Este a otro de Berlín Oeste, por encima de la Franja de la Muerte. Desde esa casa lancé un cable hasta otro edificio del oeste. Después la policía puso rejas en las ventanas de los tejados y una torre de vigilancia para que nadie más pudiera repetirlo. Meses después, Ingo y Olga volvieron a por el tercer hermano, Egbert, con un ultraligero construido por ellos mismos, atravesando de noche la frontera en un ida y vuelta arriesgando su vida. Ellos mismos grabaron las imágenes. A través de las alcantarillas, Karin y Karl-Heinz Albert cruzaron en septiembre de 1961, apenas un mes después de que se pusieran las alambradas, con la ayuda de un amigo que Karin había conocido en el colegio, Dieter Wohlfahrt. Los Albert regresan con nosotros al lugar donde poco después, el 9 de diciembre, Karl-Heinz, junto con su amigo Dieter Wohlfahrt, intentó ayudar a una madre a unirse a su hija, que había pasado unos días antes. El paisaje, aparte de la alambrada, no ha cambiado mucho. La frontera venía desde aquel puente hasta esas casas del cruce. Sobre las 7 de la tarde ya estaba oscuro. Aquí, sobre la mitad de la calle donde está usted, era de RDA, la otra mitad del oeste. Corrimos desde el puente hasta aquí. Un poco más allá estaba la alambrada de espino, bastante alta. Empecé a cortarla, de repente vino un coche, nos escondimos y por un momento todo parecía tranquilo. Seguí cortando la alambrada, su madre estaba ahí, como usted ahora. En ese momento sonaron los disparos. Me refugié allí, me eché al suelo detrás de aquel árbol. Siguieron los disparos y entonces alcanzaron a Dieter.
No se sabe cuántos han muerto, pero creo que son unos 150 hasta 200. ¿Qué les movía a arriesgar la vida saltando el muro? Para entenderlo del todo, habría que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos liberaron el campo de concentración de Sachsenhausen a 35 kilómetros de Berlín. En los mismos barracones donde los nazis habían detenido y asesinado a miles de disidentes, los soviéticos encerraron a mujeres disidentes y a sus hijos. Alexander Latovsky es uno de los niños nacidos en un campo de concentración soviético nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Mientras estuve aquí no tenía nombre ni partida de nacimiento, solo un número. Después me enviaron a diversos orfanatos, hasta que liberaron a mi madre con la condición de que se convirtiera en espía. Si no, me daban en adopción a una familia. Y mi madre naturalmente firmó. Tras la muerte de Stalin, los métodos represivos comunistas se hicieron más refinados, aparentemente más blandos, pero igualmente implacables. La Stasi, la policía secreta de la RDA, llegó a tener 185.000 informantes. 1 de cada 10 ciudadanos era un confidente de la policía secreta. Hermanos que espiaban a hermanos, mujeres que espiaban a sus maridos, o al revés. Los agentes a sueldo desarrollaron toda una parafernalia de disfraces y trucos que hoy nos dan risa, pero en aquellos momentos daban cualquier cosa menos risa. Aspiraba a controlar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos, hasta el más mínimo detalle. Wenn er zu Fuß kommt, wo soll er das Auto suchen? Möglicherweise das Idealste wird sein, dass sie zu seinem Auto zurückgehen, wie sie das letzte Mal gemacht haben und sich in sein Auto gesetzt haben. Bloß wo soll er das Auto suchen? Das guckt jetzt sucht von ihm. Jetzt muss er aktiv werden. Was gibt's denn jetzt? Y naturalmente, no se les escapaba a nadie, especialmente si iba por ahí, con una guitarra y pelos largos. Sie der Liedermacher Bomberg. Ich sage ja und setz mich hin. Wir hätten da mal ein paar Fragen zu Ihren Liedern Zweck und Sinn. Als Sie vor Jahren bei uns waren, da sprachen wir von Liedverzicht. In Liedern, die wir nicht vertragen, stehen Staat und Stasi vor Gericht. Wir lassen uns nicht mehr beschimpfen. Wir haben genug von Ihrem Song. Sie sind vom Westen einberufen. Gehen Sie zurück, das wäre très bien. Was wollen Sie mit Ihren Liedern? Ich sage auch Demokratie. Zum Beispiel die deutlich eingeschränkte Reise- und Meinungsfreiheit. Los textos de mis canciones hablaban, por ejemplo, de la limitación en los viajes al exterior, Das, was man unter einer Diktatur versteht, und ich de la libertad de opinión, del igualitarismo de la sociedad. Quería describir esa situación y quizá cambiar un poco las cosas con la ayuda de otra gente. dann auch verändern zu können mit der Hilfe von anderen. Nos encontramos en la antigua prisión de la Seguridad del Estado de la Policía Política Soviética. Este sótano, nombrado el submarino, fue utilizado por la policía política durante muchos años, hasta el año 1960, como centro de tortura física y psíquicamente. Miles de prisioneros fueron traídos a esta prisión, prisioneros políticos, perseguidos, personas sospechosas de espionaje o de realizar actividades anticomunistas. Desaparecían en el sótano del submarino durante meses, casi durante años. En este sótano murieron miles de personas, cientos de personas. No sabemos exactamente la cantidad de personas que murieron en este lugar. Pyongyang seemed to me
La Stasi lo detuvo por ayudar a un músico a huir. Lo trajeron aquí, a este lugar secreto que no figuraba en el mapa y por el que pasaron 40.000 personas. Me detienen en un café, bueno, me cubren los ojos, me tapan los ojos con una venda y me traen con los ojos vendados para acá. En esta prisión me tuvieron casi una semana incomunicado y realmente torturándome psicológicamente, sin saber dónde yo estaba todo el tiempo y dónde estaba mi familia. Jorge Luis Vázquez es ahora guía turístico en la cárcel que se ha convertido en un memorial para las víctimas de la Stasi. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die westdeutsche Jugend fand Wege. Y así, con una vigilancia paranoica sobre los ciudadanos, la RDA intentaba crear la sociedad perfecta. En esta película de propaganda, por ejemplo, contaban cómo, supuestamente, jóvenes del oeste huían de los americanos para defender Berlín de las garras del capitalismo. Die Freunde von der Volkspolizei schützen jeden Friedenskämpfer. La Stasi archivaba todo con minuciosidad alemana. Cuando cayó el muro, se encontraron millones de documentos, muchos apilados en estanterías, otros metidos en sacos preparados para destruir. Hoy esas actas se guardan en un archivo en la misma sede de la Stasi, al que cualquier ciudadano puede acceder para saber qué decían de él los papeles de la policía secreta. Y queda mucho por descubrir. Tenemos 112 kilómetros de actas puestas una detrás de otra, además de muchos vídeos y fotografías. De momento se ha investigado un 78%. Y hay todavía mucho trabajo para investigadores y periodistas y, naturalmente, lo que es muy importante, para los ciudadanos. En las actas, la gente, las nuevas generaciones, pueden comprobar cómo intervenía la Stasi en sus vidas, en la vida de sus familias. Eso es muy importante. A un lado y a otro, Berlín se moderniza y rejuvenece. Buena muestra es la nueva torre de la Radio Oriental, inaugurada por Walter Ulbricht en vísperas del 20º aniversario del régimen. La torre sirve también a la televisión de la República Democrática Alemana, que acaba de inaugurar su segundo programa y está ensayando el color. Wenn sie nicht draußen in Oranienburg waren im Garten. Da. Pero la vida seguía y no todos estaban incómodos con el régimen. En uno de los barrios de las afueras de Berlín, pura RDA, Klaus Bracklow y su familia viven todavía en la misma casa. La vida para ellos era simplemente trabajar. Y aunque también sufrían los inconvenientes del muro, nunca pensaron en saltarlo y huir. Había descontento, porque si tenías a la abuela u otros parientes en Múnich o Stuttgart, tenían que venir ellos. Nosotros no podíamos. Lo único que echábamos de menos era la libertad de viajar. Eso hubiera estado bien. Pero el problema de la vivienda era mejor que ahora. Solo tenías que registrarte. Los alquileres eran moderados, adaptados al salario. En las caras de la familia Bracklow podemos ver algo que muchos ciudadanos de la antigua RDA aún sienten: nostalgia. En el Berlín comunista también había manifestaciones. En realidad, la idea de los que se manifestaban no era abolir el régimen, sino reformarlo. Pedían libertad de expresión, pero sobre todo, libertad de viajar. Y así, con la gente ya en la calle gritando «Wir sind das Volk», nosotros somos el pueblo, con miles huyendo por la frontera, el presidente del país, Honecker, celebra como si nada pasara los 40 años de la RDA y asegura que va a durar otros 40 años y más. Namen wie Willem Pieck oder Grotewohl
pero sabe que algo grave está pasando y mira al hermano mayor implorando ayuda. A la Unión Soviética le hubiera costado poco barrer cualquier signo de oposición en las calles. Pero la URSS ya no era lo que fue. Gorbachov le da a Honecker un beso que recuerda al que le había dado Brezhnev hacía 20 años. Pero ese beso debió sonarle al beso de Judas. Porque mientras le susurraba al oído: a quien no actúe a tiempo lo barre la rueda de la historia. Todo esto fue posible porque Gorbachov dijo claramente al gobierno de la República Democrática Alemana que si el ejército o la policía germano-oriental intervenía contra la población, el ejército soviético saldría en defensa de la población. La rueda de la historia es ya imparable. Y es entonces cuando llega la metedura de pata que cambió el mundo. Günter Schabowski es el encargado de propaganda y hacer pública la decisión de que se autorizaran los viajes al exterior. Son las 6:30 de la tarde. La rueda de prensa es un aburrimiento comunista más, hasta que una pregunta precipita todo. ¿Cuándo entrarán en vigor esas medidas? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Nadie parece reaccionar a esas palabras en un primer momento. Todos parecen interpretar: desde mañana, ¿se entiende? Pero una agencia lanza un hurto. Y al acercarme a la reja, en ese momento hay ahí una puerta y veo que hay un guardia que les dice: pueden pasar. Se miran unos a otros y dicen: ¿pero qué formalidades hay que...? Ninguna. Pero solo tenemos el carnet de identidad, vamos. Y dicen: es suficiente. Y la otra pregunta: ¿podemos volver? Porque claro, esa gente tenía familia, no tenía un puesto de trabajo en el otro lado. ¿Podemos volver? Pero sí. Y ya a partir de ahí se siguió y nunca más se volvió a cerrar el muro. Comienza la avalancha. Los pasos fronterizos entre el este y el oeste se llenan de berlineses del este, ansiosos por cruzar al otro lado, aunque solo sea para dar una vuelta y volver. La imagen que vieron en directo asombrados millones de espectadores de todo el mundo fue en la puerta de Brandenburgo. Por allí no podía cruzar nadie todavía. Los berlineses del oeste se subieron al muro y pronto, a este lado, se congregaron algunos del este que habían pasado por otros puestos. Los soldados y policías del otro lado se limitaban a lanzar agua, pero aparte de eso, no hubo ni un solo gesto de violencia. A la mañana siguiente, 10 de noviembre, más de 1,5 millones de berlineses del este inundaban ya las calles comerciales de Berlín Oeste. Después de hacer colas interminables ante los bancos para recibir 100 marcos de regalo, los osis, como los llamaban los del oeste, se lanzaron hacia las tiendas. Es enternecedor ver sus caras asombradas ante los escaparates del capitalismo. Todo para ellos es novedad. Un mimo en la calle, un cantante que puede cantar lo que quiera, comer lo que se quiera, si se tiene dinero, claro. Con aquellos 100 marcos podían comprar unas cuantas chucherías, pero cuando se acabaran, los del este descubrirían que eran muy pobres. Las tiendas del oeste cambiaban
10 marcos comunistas por un marco capitalista. Ese cambio de moneda era una imagen simbólica de lo que valían las dos economías. Para los Ossis, el capitalismo era fascinante. Todo estaba permitido y se podía comprar. La única sensación de libertad que ellos podían permitirse en la RDA era el nudismo, como un gesto de identidad personal frente al Estado uniformado. Todavía hoy se pueden ver en muchos parques y en playas en los lagos de Berlín. La reunificación de Alemania cambiaba el mapa geopolítico del siglo XX. Si para la Unión Soviética era un golpe mortal de necesidad, para Occidente era una victoria estratégica, pero también suponía un riesgo incalculable. De repente, el muro pasaba a ser un objeto de deseo. Pero, ¿a dónde fueron a parar los cientos de miles de bloques de hormigón del muro de Berlín? El general Ockler, encargado de retirar los trozos del muro, nos cuenta que la mayoría están enterrados, triturados, en las autopistas que rodean Berlín. Unos cuantos miles repartidos en museos, en casas particulares o en tramos de Berlín donde ahora son probablemente el museo al aire libre más visitado del mundo. Le llaman reunificación cuando quieren decir absorción, porque en realidad Alemania Federal absorbió a la Alemania Oriental. Y con todas las consecuencias decidió permitir el cambio de un marco occidental por un marco oriental. Los primeros días la gente estaba muy contenta porque de repente podían cambiar sus marcos del este por marcos occidentales, uno por uno. Pero unas semanas más tarde estaban horriblemente decepcionados porque ya no había puestos de trabajo. Las fábricas que un día eran el orgullo de la RDA, como esta acería, empezaban a cerrar. Poco después, donde un día hubo 5 altos hornos, solo quedaba uno. El paro triplicaba el del oeste. Las ciudades se vaciaban. Se derribaron barrios enteros de edificios porque los jóvenes emigraban al oeste y allí muchos se sentían ciudadanos de segunda clase. «25 años después, el panorama ha cambiado radicalmente. Aunque aún hay diferencias de sueldos, de pensiones, de niveles de paro, la inversión de cerca de 2 billones de euros en el este ha conseguido hacer casi realidad la promesa de Helmut Kohl de ver paisajes floridos. Schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln. Tengo 25 años y nunca había conocido la historia del muro de Berlín, ¿no? Y uno pasa por ahí unas 1000 veces, pero nunca se toma el tiempo para pensarlo. Ja, man muss auch mal bedenken, wenn die Mauer jetzt noch stehen würde, dann würden wir uns gar nicht kennen. Wir hätten uns nie kennengelernt. Sí, verdad que sí. En este parque, en la antigua Franja de la Muerte, vemos concentrada más de medio siglo de la historia reciente de Alemania. La abuela, Krista, 75 años, vivió de niña el final de la Segunda Guerra Mundial.
Luego los 40 años de dictadura comunista, aunque ella no la llame dictadura. No lo percibíamos como una dictadura. Para nosotros era una vida completamente normal. Yo quería que la RDA se desarrollara. Las dudas llegaron en los 70 y en los 80 todo se volvió ya muy deprimente. Estaba claro que se avecinaba un cambio. Stefan, 53 años, nació, creció y vivió media vida con el muro al lado, la otra media sin él. Der Mauerfall war für uns so ambivalent wie die DDR selber. Zum einen hat sich eine La caída del muro fue para nosotros tan ambivalente como la RDA misma. oder nie geglaubt hat, dass es wahr werden würde. Zum anderen ist eine Utopie verloren Por gegangen. un lado, se realizó una utopía increíble, algo que nadie creía que se haría realidad. Trotz verknöchertem Sozialismus haben sie oftmals Pero por otro lado, se fue otra utopía que estaba siempre en confrontación con el mundo real. Esa utopía desapareció y otras cosas. die gerade in der Blüte steht hier. Los amigos desaparecieron, volaron por todo el mundo. El tiempo después nos trajo sentimientos contradictorios. Da gab es plötzlich ganz andere Schwerpunkte im Leben. Freunde sind plötzlich verschwunden, die waren weg, A ausgeflogen. una gran euforia siguió una gran depresión. ¿Qué sería de tu vida, de tus sueños? ¿Qué utopías podrías realizar? Dann eine Betrübnis darüber, über die Frage, was denn nun eigentlich aus dem Leben werden soll und welche Utopien, welche Träume man gefunden hat. Susan tenía 5 años cuando cayó el muro. Die Erinnerung, die ich eigentlich habe an die Zeit nach dem Mauerfall, war El recuerdo que yo tengo de los primeros días después de la caída del muro fue nuestra primera visita a Kreuzberg y que todo era muy colorido. Me acuerdo de los grafitis y de la suciedad de las calles. Eso me impresionó como niña porque era muy diferente de donde venía yo. Me fascinaron las máquinas automáticas donde podías meter 10 céntimos y te daban dulces. Eso no lo conocíamos y cuando lo montaron en nuestra calle yo estaba feliz. Y había varias clases de helados. Esas eran las cosas que yo veía de niña y era muy bonito. Isina nació justo el 10 de noviembre de 1989, el primer día de libertad. Naturalmente, todavía hoy algunos hacen chistes con los del Este y tengo algunos amigos que me dicen a veces que les estoy provocando como una OSI, pero son clichés que ya no sabemos si son verdad o no. Ser del Este o del Oeste ya no juega ningún papel. La familia Bartel pasea por donde un día discurría el muro. Vivía a apenas 200 metros de él y Krista, la abuela, trabajaba entonces en una biblioteca de este edificio con vista sobre el muro. Nos dice que veía a las mujeres turcas del barrio de Kreuzberg al otro lado y pensaba, tengo que ver qué hay detrás y qué viene después. 25 años después, Berlín ya no es aquella ciudad dividida en dos, con una mitad cayéndose a pedazos, la cárcel de Clara. A Berlín la llaman ya la nueva Silicon Valley. Cada 20 horas se funda una nueva empresa. En los últimos 5 años, las empresas tecnológicas han creado 20.000 puestos de trabajo y se espera que en los próximos años puedan ser más de 100.000. En viejos edificios reconvertidos fermentan ahora cientos de empresas en que la media de sus trabajadores apenas si llega a los 30 años. Miles de jóvenes de todo el mundo vienen a Berlín o sueñan con vivir aquí. La ciudad a la que un día el muro condenó al pasado es hoy un laboratorio de futuro. En aquel noviembre de 1989, Clara y Philipp comentaban su futuro. Y Berlín volvió a nacer.